es como cuando uno está pariendo, los dolores de parto están más de ti, que ya uno puede más, que ya el dolor te dio ya fulano, más que tú estás así. Y el doctor viene, le mete las manos para sacarte el chamaco, y esa parte ahí, ya no lo siente. Porque ya la penumbra del dolor, ya como empezamos, la tolerancia del dolor, el umbral del dolor ya se fue. Es tanto el dolor, tanto la cosa que uno pasa. Los padres metieron una cuerda que no sirvió, sacándote unas tallas que no sirvieron, ¿viste? Los vecinos unas tallas que no sirvieron, unas cuerdas que no sirvió. Los amigos con el miedo, la cosa, no sé qué. Ya en el momento ya que ya dolores de parto, esta mierda, uno ya no la siente, con 45 años no se siente, porque ya uno hace una estructura de hierro que dice hasta aquí, ya está bueno, ya hagan lo que quieran, que no voy a participar. Porque al final somos gente débil, somos gente humana, somos gente que queremos, que amamos, de esa historia. Pero como no hace tantos años de esa mierda, no queremos participar. Y esta película me sacó eso, Uno trata de estar en el budismo y tener una actividad como que pacífica, porque es saludable, porque si te metes con todo lo demás, te funde y se funde todo el mundo aquí. Sabemos, sí. Y cuando tú ves cosas así, particularmente a mí, lo que me genera más ira. A veces me dan ganas de coger el machete y picarle la base a una pila de maricones estos. O sea, disculpa la palabra. O sea, No, tranquilo. se trata de eso, ¿no? Por mi parte, tranquilo. Pero uno trata pero no puede. Y entonces, o sea, un excelente filme, ¿no? Independiente de toda la ignorancia que puedo sentir yo, pero a nivel de sensibilidad, fotografía. o sea, yo la genero como, pero viviendo en Cuba y viendo esta pinga, cuando tú ves eso, ¿sabes? No sale más endemoniado por igual. ¿Qué es la intención? No, un artista, o sea, tiene que generar expresión, no, o sea, tiene que generar eso. Lo que pasa es que es de pinga, ¿no? Porque, y disculpa las señoritas que están aquí, las mujeres, ¿no? Porque es que no, o sea, no hay otra forma de expresar. Sí, hay forma de expresar. Por poco me entonces, corazón, yo no las he encontrado. Sí, búscala y encuentra. No, es que yo me No, es que Esto es Santa María de la Talla, el área donde uno se expresa como siente, como quiere y como puede. Lo que pasa es que, discúlpame usted, señora, yo realmente yo lo presento de la forma que tengo que sentir, ¿no? Y si no, o sea, no soy yo. Tírala. Pero realmente, Es que esta de madre es también. es que, o sea, ¿hasta cuándo hay que uno ser educado? ¿Hasta cuándo uno tiene que ser condescendiente? ¿Hasta cuándo uno tiene que ser? No, es que ya, basta, bro, ya basta ya. Entonces, ves un filme de esto, que estás viendo esto, multiplicado más allá, o sea, o todo eso reunido en un modo resumen, una píldora, ¿no? Que le genera, a lo mejor, o sea, tú vas viendo esto, un pedacito hoy, o sea, de 10 a 12 días en tu barrio, de 1 de la tarde a 3 de la tarde cuando no mueves barbeado, y después, o sea, todo eso lo vas generando o lo vas digiriendo poquito a poco en el día. Pero sumas esto y lo ves, porque esto, o sea, para mí nada de esto es ficticio, para mí esto es una realidad, brother. Que uno vive diariamente. No es ciencia ficción, no. Diariamente, entonces cuando uno ve esto, Apartando una talla, la fotografía es espectacular. La iluminación, el contenido, lo que se quiere dar a llevar. Se ve que utilizaste algo de ficción, pero no está físico. ¿Cómo se llama eso de ciencia ficción? Pero no es tal. No, a mí de hecho nunca me interesó explicar la parte científica de la... En cierta talla, la ciencia ficción yo no la vi. no, ¿Viste? no existe. Porque es realmente la ciencia ficción que estamos viviendo aquí. Sí, porque esto es como... Entonces, cuando tú No, ves la ciencia ficción de ahí o la ciencia ficción de aquí, ficción. no, mío, no. Todavía eso no es ciencia ficción, Sí, lo disculpa. absurdo es. Pero va a decir que esta es como esta es la segunda vez que yo la veo y hay una talla que me cuadra del cine tuyo que tiende a mover cosas que el ser humano tiene adentro, cosas muy íntimas del ser humano, de su pensar interno, de su razonamiento, de la cucaracha roja que metiste cosas de insectos extrañas, que vos viste a traer el tema de nuevo, pero el asunto ese de hasta cuándo la violencia, que por ejemplo en mí ahora se sinceró, se conectó con la película y salió con una talla Claro que sí. de un sentimiento que el ser humano sí tiene, que el ser humano sí, entonces uno llega a mover esa talla dentro de uno, ok,
cuando Donald Trump dijo lo que quería es destruir Cuba completa, una parte de mí dijo, yo sí, mi hermano. Yo dije que sí, yo me voy, yo me pierdo, me fui a la humana misma. y mi historia y mi equilibrio en cuanto a todo lo que me pasa por la cabeza y lo que realmente voy a hacer, ¿me entiendes? Pero el mío tampoco va a salir por ahí a picar cabeza ni nada de eso, pero, O sea, pero no sí es, no, o sea, esa película, poner a Es flor los de piel, sentimientos que es la mueven. intención, es realmente, la o sea, tú no puedes, poner a o sea, flor de piel eso es una raya de pinga. Hace falta un moderador aquí porque está bueno. Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué la Es lo que decía hoy, Hemos que estado, comida de hemos, su hemos cociente. estado, hemos estado 1 hora y media consumiendo algo que hiciste tú, ¿no? Y por ende, ya debe ser el jefe, ¿no? De la sesión esta, supongo yo, Orni, Sí, tú. compañero, te entiendo, vamos a la Dale, liada. mío, Sí, métele. compañero, Bueno, sí. Dime lo que sientes. Jefe, hay escenas muy fuertes, muy, es decir, muy realista, Sara, aquí no hay nada fuerte, Sara. La fuerza Muy de uno es la vida. Desgarradora. no, muy realista. Eso está Bien, cuando uno va a hacer bien, condescendiente con- bien compañero con- al lado mío, Eso está muy lo fuerte, apoyo, eso está muy fuerte. fuerte, muy Sara realista. está jugando esto, Es Sara. verdad, es decir, jugaste Tú una con- película lo estás viendo y disculpen hermano, disculpa. Ya, continúa. ¿eh? Claro, Porque se rinda. habla tú. Ya, él está como Está bien. emocionado, está conmovido, conmovido. ¿no? Cosa que me hicieron acordar de que yo, que siempre me he aguantado, no decir nada, no hablar de nada, cumplir con todo. Un día me encontraron en el semáforo de Guanacoa, me montaron y me dieron 17 días porque era el 11 de julio. Y yo estaba ahí diciendo, necesitan medicamentos la gente, ¿sabes? Y hace, yo siempre he pinchado para ti, yo tengo 30 años y nunca te he dicho, pío. Y pienso diferente. Tengo para decirte pío o no, tengo para decirte lo que me dé la gana. Pero nunca lo había hecho para no enfrentarme a ti. Y el 11, para una patrulla delante de mí, cuando me iba, Te cogió movido. me paró y me dijo, monta. Le dije, no tengo carnet, el carnet no tiene mi mujer que está atrás. ¿Viste? Y ahí digo, ¡oye, qué pasó! Y la montaron más rápido que a mí. La montó otra patrulla y se la daban para arreglar a ella y para mí a Guanabacoa. Esa es la verdad. Dice, mi hermano, mírame, no pasó nada. No pasó nada. No tengo mi carnet. No hace falta, monta. Monté y me enviaron 17 días. Llegué al técnico de la mar y iba, cogí COVID. En el técnico de la mar cogí COVID. Porque si no hubiera estado como está ahora mismo, la gente que me hicieron, de la gente que me hicieron 17 días conmigo, viviendo conmigo, 17 días conmigo, viviendo conmigo, que me decían, este friki es un friki loco, siempre estaba con una historia loca. Sí, pero era gente súper sabrosa y súper buena, que no tenían maldad ninguna. Y ahora mismo, están echando 5 años, güey. Por hacer lo mismo que hice yo, por estar ahí. Lo que yo cogí COVID, lo que yo cogí COVID, ¿sabes? Y me dijeron como, el día antes de la transferencia, positivo COVID. Vamos, cambio de medida, prisión domiciliaria. ¿Sabes? Y de pronto la fiscalía se hizo. Pero mi hermano, cuando yo vi esa historia, me quedé como, ¿cómo no das cuenta, bro? Yo estaba toda mi vida callado, serio, por 1 millón de tallas. Yo venía aquí a tu concierto, antes de Mexitica, cuando bañé y cuando yo historia. Y yo nunca quise marcarme ni nada. Yo siempre a lo que venía decía como, no sé, venga, esa es mi historia. Pero siempre trataba de escurrirme y de no. ¿Qué edad tienes? Yo 31 años. Ya no soy un niño, ¿sabes? Oye, Ya yo soy una vieja del año 1. Ya yo conozco esta historia de arriba abajo. Pero sí he tenido mucho miedo en mi puta vida, ¿sabes? Es normal. Hasta que me dijeron es como, normal, es normal. por hacerla bien, Es normal. por quedar bien contigo, Todo el mundo por le tiene aguantarte, miedo, por escucharte. Aquí por todos no- hemos mírame, sentido miedo, papi. Nadie aquí macho, es de... por no verte, Todos. por no verte. Porque yo era los que te veía y te entendía. Pero después, no hay que hablar a mal, porque eso es un descaro. Sino que me cae lo que pienso. Y ya. Eso está mal, Sara. Pero es que había que caer... Hasta que me metieron el odiador. Eso que dicen ahora mismo en, mami, ¿cómo se llama el espacio? En Confirlo. Mírame, a mí me volvieron un odiador. Ahora, mira, ahora no te entiendo. Ahora sí te odio. Porque me diste 17 días. Por gusto hacer, por gusto. Yo no organicé ningún movimiento, yo no nada. Eso fue como... Y le están metiendo a mis amigos que salieron ahí espontáneamente porque se estaban muriendo. ¿Se acuerdan del 11 de septiembre? El 11 de julio. El 11 de julio, pues, Sí, porque ahorita está en perdón. el archivo, pues. Ya. Sí, porque septiembre es un mes que tiene... ¿Se acuerdan del 11 de julio? Sí. En el 11 de julio,
los que estaban ahí conmigo. Ahora vamos a darle paso a Mejitica para que hable, ¿verdad? Deja leer la boca. Ah, muchas Porque a mí me causa mucha curiosidad el criterio de mi amiga. Mi amiga, vamos. Vaya. Después ¿El me criterio alcanza de ahí. qué? De todo lo que viste, de lo que sentiste, de lo que lloraste, de lo que formaste. Habla. No, ¿qué puedo decir? Lo que puedas hablar. Ah, mira, lo que puedes proyectar y de todos modos, eso está bien. No, creo que todos estamos unidos al mismo dolor. Lo que ya ustedes, o sea, ustedes realmente, ustedes están en otro nivel, ¿entiendes? Nosotros estamos experimentando. Los primeros pasos. Exactamente. Exactamente. Ya escuchaste. Y es fula, es terrible. Es terrible lo que uno sufre en cuanto al sistema que nosotros vivimos. Es muy terrible y eso lo veo muy claramente o sea, tiene mucha información la película. O sea, hay momentos en que me voy, pero sí tengo muy claro es que nosotros, en cuanto a la isla, porque nosotros somos isla, cada uno somos islas, ¿no? Uno dice como, wow, es que estamos completamente aislados. O sea, estamos fuera de lo que es la Tierra, el universo. O sea, un nivel de inteligencia apartada de todo, ¿entiendes? Es lo que yo concibo cuando veo la película. Y uno se queda como... No, sobre todo la escena que más me impacta es la parte en que cuando hay una vecina en que está Lynn Cruz, ¿no? Y le trae como una especie de dulce, de mermelada, exactamente. No, el director dijo que y yo de pronto, llego hasta la parte mía mental, ¿no? De mi infancia, como, no, o sea, yo no quiero ser parte de todas estas tareas fuera de mi lugar. Yo no soy parte de esto, pero, bueno, me siento tener la responsabilidad de aceptarlo, ok, está bien, todo está bien, entonces prueba el dulce, pero no, sí, es que la sociedad cubana, o sea, uno como elemento aislado completamente de todo lo que sucede en esta locura del sistema, uno se siente mal, de verdad, uno se siente mal todo el tiempo, sobre todo yo. Bueno, no quiero ser egocéntrica. No, pero ella vive en un pasillo. Sí, no, ella vive en un pasillo. queremos Ella vive en un escuchar lo que tú pasillo. sientes, Todos los días tengo queremos que escuchar coger lo que el ella siente. transporte, tengo que fajarme todo el tiempo con esta locura y uno pierde demasiada energía en cosas muy básicas, muy elementales. está el dulce Cuando que yo da la realmente vecina al quiero lado. estar en otro nivel, ¿entiendes? Quiero pensar en cosas mucho más grandes que comer, que bañarme quizás, que no sé, que disfrutar exactamente de cosas muy elementales y de pronto veo a la sociedad como que no le importa, como que Bueno, y la escena del dulce realmente, mi amor, tienes toda la historia. Ahí te la ganaste toda, es realmente, y es yo real. sufro con eso. No, Yo sufrimos sufro. todos. ya, Porque esa nadie es de excesiva, hierro, ¿eh? nadie es de hierro. Sí, No, son sí. ultra, Pero es que son así. ultra, pero No, pero es mírame, que son así. Cómete, pregúntale, mami, cómete el dulce, mi alquiler como es, mi alquiler como es. Es la vecina que te pregunta, ¿a dónde vas? A hacer Exacto. un mandado. Ya, y la flaca sí, Es y la flaca sí, vecina, gente, se es la siente mal, vecina que llora. te pregunta, Llora. ¿y cómo está tu niño? Pero nunca se preocupa por llevarle un plan a Exacto. tu hijo, un plan a ¿Y tu te nada. gusta el dulce de Es guayaba? para saber. La y te flaca gusta el dulce de dándole- guayaba. ¿Crees que esta generación, a lo mejor a la misma que tú perteneces, está marcada en el ADN? A ver, todas las etapas, las generaciones como se manifiestan de una forma común, en los 50, en los 70, tal. Pero es como que consideras que hay alguna mutación dentro de la generación de ustedes.
Sí, yo creo Sí, que, la que viene mira, ahora. la cuestión Muy respuesta. de la sensibilidad es una cosa muy particular también, porque yo pienso que hay algo en la configuración genética de cada persona. A mí, por ejemplo, me gustaban mucho los dibujos animados japoneses, teniendo dibujos animados cubanos en la televisión, americanos y rusos. Siempre he tenido una conexión muy fuerte, o sea, nací así, no sé, nadie me dijo, incluso mis padres. Son los mejores. Son los mejores. Son los monstruos. Sí, es verdad. Pero por otro lado, los personajes de la película que han sido manipulados genéticamente, nunca se explica realmente qué experimentos le hicieron en la infancia, pero uno asume que le han hecho distintas pruebas para construir ese hombre nuevo, ¿no? Entonces yo sí creo que a mí lo que me pasó, y a varias gente de mi generación, que desde la escuela primaria, como te estaban diciendo, que en Cuba iba a ser la utopía en el año 2000, no iba a existir ni el dinero, y cuando tú ya llega el periodo especial, ya uno es adolescente, ya empiezas a ver todo lo que está mal en la adolescencia, y entonces ya te vuelves muy crítico no solo de esta sociedad, sino de cualquier, o sea, te vuelves muy inadaptado en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo, en el capitalismo, en el comunismo, en lo que sea. Exacto. Porque de alguna manera sigues buscando esos ideales de justicia social, en la parte de atrás de tu cerebro están ahí grabados, Sí. y como no los encuentras en ningún lado, por otro lado también esos personajes a mí me interesan mucho, porque los inadaptados ven las sociedades como muy críticos, ¿no? Entonces es eso un poco, ¿no? Lo que trataba. Déjame, Yo también- perdón. Quería hacerte otra pregunta. A ver, como realizador, ¿hay alguna influencia, o por lo menos yo la captaba, con 1984? Sí, ahí, Ya, bueno, joven. ahí, pero mira, yo no he leído Sí, está claro. 1984. Está claro, sí, He está claro, he está tomado claro. de otras películas que están influenciadas por 1984, Claro, pero no claro, Pero directamente. está claro, Sí, no, está claro. sí. Sí. Pero léetelo. Ahora No hay debe una ser. cosa que He yo visto estoy la viendo. película, pero no he leído el libro. No, léete el libro. Estoy viendo una Cuando a mí cosa. me avisó la Sí, película, estamos- un poco, yo dije, bueno, es un pretexto, porque ya vi la película, pero es un pretexto para ver a David, que hacía rato no lo veía, y ver a los realizadores, ¿no? Sin embargo, y a eso es lo importante a donde yo voy, es que la película tiene muchos detalles que Muchísimo. uno no capta en La primera vez. la primera vez. Y ese es el mismo proceso de este país. Es decir, en ese sentido, por primera vez veo que el proceso del país atraviesa el proceso de la visualización de una película, Ujú. en la que cada momento que uno la ve un detalle distinto que te permite conformar el panorama. Yo estoy consciente Y eso me es impactante, ¿no? Es Va a ser- impactante va a ser realmente. De hecho, ni Sí. siquiera venía con esa perspectiva, venía con la perspectiva de ver a Noa Coyula, a Lynn, de ver a David, que hacía rato no lo veía, la última vez que nos vimos a casa de Mauri, y conocer nueva gente, porque siempre que sabía Claro. que iba a venir gente aquí. Sin embargo, esa trayectoria me parece importante. Es decir, este proceso uno lo atraviesa por detalles en cada momento, en cada época, y eso lo da la película. Y eso es genial, porque al mismo tiempo, es decir, es como que yo no me voy a cansar de ver la película. No, Aunque Es mañana siempre va, voy a yo tratar de trabajo. ir, Siempre que uno vea la película, entre va a otras ver cosas, una nueva cosa. mañana voy a tratar Es de ir. una cosa interesante porque hay gente que ha ido, nosotros llevamos 1 año y 6 meses poniéndola en la casa y todos los domingos sin falta. Y hay gente que ha ido 2 o 3 veces y me ha dicho, ¿tú le has cambiado algo a la película? No, es que te focalizaste hoy. Depende de Algo lo que tú hayas diferente, vivido la semana algo anterior, lo que hayas visto. Y ese Entras- momento es el momento del país. Sí. Y eso es un valor tremendo que tiene la película. Yo no sé si tú lo Maravillosamente. Sí. lo has pensado. No, lo que pasa es que A ver, como a ver, duró a ver. 10 años el proceso, o sea, nosotros estuvimos filmando en orden cronológico por 10 años. Entonces uno va acumulando mucha información y puedes ir tomando distancia. No, o Terminas sea, una escena y la ves al cabo de los 2 años y digo, esta déjame cambiarle algo y la vas ajustando y la vas... Es como una escultura, le vas a... Eso es clave. A ver, Segundo. mírame, a ver, Lo otro es que tú dices, y siempre me has dicho, no, esto es ficción. Y de pronto yo veo una combinación entre artesanía, que no es ficción, y la ficción. Pero real. entonces, entre artesanía y ficción, tú construyes la realidad que es. Porque además, ella lo dijo, ¿no? De alguna manera, Sí. es como que no hay ficción aquí. Yo he atravesado No, todo sí, esto el en mi film, corta pero no, experiencia. lo sufro, Yo lo lo sufro. sufro. Lo sufro constantemente, ¿quién claro. fue el que expresó alguna vez que la realidad muchas veces Profe. supera la ficción? Alguien dijo. Bueno, lo han dicho Muchas varias veces gente. no. La realidad supera la ficción. supera la ficción. Sí, sí, Yo sí. creo Sí, que Ahora es mismo grande. mucha gente me escribió, gente fuera de Cuba con lo del hotel, porque como no sabían bien dónde estaba el Saratoga, eso, y lo habían visto en la película, por ejemplo, en Buenos Aires, y como se parecía la estructura un poco, no. sí, pero no. Sí, en Bien, algún y ahí momento donde está el pensamos en asunto, es eso. decir, Estamos en eso, pero no. la premonición Sí. como fenómeno
porque tú no, Profético. nadie sabía lo que iba a pasar en Saratoga, ¿no? Profético. Pero hay una Mi premonición. mujer fue lo siguiente. Si tú hubieras sido en Saratoga, ese tipo estuviera preso ahora mismo. Pero la Mira el chucho mío con mi mujer. ¿Qué te dije, mami? Sí, Cuando mamá. salió del hotel firmado desde abajo, dije, si hubiera elegido en Saratoga, ahora estuviera preso. Sí, ¿Tú cuando, sabes? cuando esta gente, 27N, o eso, que se hicieron, entonces fueron a hacer la toma del ICR, esta gente fueron para el ICR a tomar el ICR y ya esta película tenía... no, esta Junior la película había está visto llena, 3 está meses llena, antes. está llena de pedazos que son para meterlos presos, pues está prohibida, de hecho, por eso. Porque es calentando desde que empezó. Sí, es pero calentando. la premonición es importante porque Oni, eso yo, refleja mira. la capacidad de, en la ficción aparentemente, de poner todas las cargas de un país, ¿no? Es decir, es como que yo te estoy diciendo que todos estos acontecimientos vienen, La primera vez que yo vi la toma del independientemente ICR O ya han pasado. me dio un sentimiento que ahora cuando uno ve la explosión esta, el tipo es así con la mano y uno ve Saratoga, me volvió a, o sea, que ya va por dos, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo se iba avanzando esto. A ver esa película ya, porque ya. Y ella decía que había Yo no distancia, estoy ¿no? adaptado, yo no De estoy hierro. adaptado a baile. Yo quiero matizarles un poco, ¿no? Porque toda esta gente estaban llorando. Sí, es No, verdad. no. Yo no. ya sufrí. Yo estaba mirando un Estaba poco yo sentado. y había sobrecogimiento de algunas. Yo que he visto, tengo cierta distancia porque he visto la película 2 veces, esta es la tercera. Y Ya todo el lo mundo estaba metido. Así que no hay tanto hierro, hay empatía en la película. Es decir, la película te genera A también nosotros nos pasó una cosa en siente Moquita. empatía. Te saca cosas de ti Te personales. remueve Como la algo. frialdad No, de la que no, ella está incluso viviendo. yo- La que metió en mí eso. ahorita que dijo, oye, que ya lo que es. Esto, el amigo tuyo este. Esta gente ¿entiendes? orando, o sea, empieza a sacar Mami, cosas que... Empieza a sacarte víscera, empieza a sacarte víscera, ¿no? Sí, es muy visceral. O sea, la película es muy visceral. Exactamente. Entonces, mami, todo el tiempo que yo te daba apoyo, cuando estabas llorando. Vamos a escuchar Bueno, mira, ahora me gustaría. No, espérate, mi hermano. Mira, Yo soy profesor de pre-universitario. Tú eres De filólogo. español y literatura. Tú eres filólogo. Excelente Nada más. cosa. Sí, filólogo por título, pero en definitiva, profesor de preuniversitario. Creo que un material como este que acabamos de ver es indescifrable para uno de mis alumnos, para cualquiera de mis alumnos, incluso los más inteligentes. Los más inteligentes. Tengo a un estudiante que ha sacado 100 en 10º y ya está para sacar 100 puntos en 12º grado en mi asignatura. Pero no tiene lo que yo llamo percepción poética de la realidad. Yo creo que la Revolución Cubana se ha dedicado durante años a educar sobre la base de una percepción demasiado simple, ¿no? Y no solo la Revolución Cubana, sino todas las televisoras del mundo. Yo creo que el mundo lo domina la media. Gente de una materialidad bastante limitada y que a partir de ahí pudiéramos evaluar. Esto es una especulación, ¿no? Porque sinceramente cuando uno mide hay grandes negociantes y grandes personas que son espiritualmente muy inmensas, ¿no? Pero cuando uno está al tanto de hasta qué punto llega la percepción de la humanidad media, este producto es inalcanzable. A tal punto que de aquí, de este saloncito pequeño, se retiraron unos cuantos. Porque el producto los abrumó, simple y llanamente. Los abrumó, los saturó. Por la carga enorme de significación que tiene. ¿No? Mucho significado. Muchos significados agrediendo a tus sentidos. Y cuando te agreda a los sentidos, eso tú tienes que, después de los sentidos, manejarlo, procesarlo mentalmente para poder armar tu discurso personal, que es receptivo, es la recepción. O sea, yo recepto este producto y a partir de ahí hago mi producto discursivo también. O sea, si la persona no llega a receptar cómodamente un producto porque no es potable, porque la sociedad no te preparó para ello, o tú personalmente no lo hiciste,
es imposible que tú después elabores un discurso de contrarreforma, pudiéramos decir, no, aquí el hombre me dio esto y yo salgo de este local preparado, listo para armar mi discurso y lograr que ese discurso fuera coherente. A veces es difícil lograr la coherencia de ese discurso después de un discurso tan caótico. Lo caótico no quiere decir incoherente a pulso, No, te entiendo. Te entiendo. sino que evidentemente son partículas, es un discurso atomístico que se va engranando ahí y que son muchos pedacitos que hacen todo el discurso y nosotros como receptores estamos, por así decir, armando en nuestra mente y en nuestro espíritu todo aquello que viene encima de nosotros. Y si somos medianamente inteligentes nos vamos con sensaciones, ni siquiera con un discurso elaboradamente sólido, sino con sensaciones. No sé si me entienden, mis amigos. Profe. Sí, pero te estás refiriendo a personas las personas que no pueden elaborar ese tipo de discursos también son personas, como decía Simón de Beauvoir, que cultivarse y echar el alma, eso es opcional. Y si no hay un dispararse personal a ese camino, evidentemente no sé. Y pasa con esto, con música, no sé, Bueno, como estamos hablando ahorita, Board of Cana, ese tipo de cosas, o lo último que está haciendo ahora, no sé, Tom York o Radiohead, ese tipo de música bien así, se lo pones a una persona normal que estudió incluso en la academia y todo, y va a pasar eso. Por eso decía, la experiencia sensorial es muy importante en la película, porque, bueno, ahora que la has visto 3 veces, no sé si en los créditos al principio la música que se escucha es de La hija del sol, el muñequito soviético, que 50 minutos después ella lo ve en la televisión. Y hacia el final de la película, cuando ella visita a la madre le da la mermelada de guayaba también, igual que... O sea, está todo conectado con una regla, lo que claro, si te pierdes un detalle y te vas. Y te vas, claro.